Saludos, hoy es jueves 13 de agosto. Continuamos el estudio de la lección número 7, compartir la palabra. El versículo para memorizar durante toda esta semana dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Padre Santo, así como el universo comparte su gracia con los demás, así también nosotros lo hagamos con nuestros congéneres. Oración que ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy jueves, compartir la palabra. Todos a lo largo de nuestra vida nos encontramos ante situaciones donde creemos que es mejor ocultar que somos cristianos, y detrás de ello está el miedo al rechazo, el temor a las burlas, el temor a no ser aceptado o a perder un trabajo o sufrir persecución, etc. Y hasta Pedro, en una situación de peligro, tuvo el mismo problema. En Mateo 26, en el versículo 75 leemos: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué yo tengo que compartir la palabra de Dios? Primero, estoy obedeciendo a un mandato de Dios. En Marcos 16:15, él dijo poco antes de ascender: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor nos deja la gran comisión, que es que prediquemos el evangelio a todos. Y es necesario que esto lo tengamos como algo constante, como algo cotidiano, como nos indica el apóstol Pablo cuando leemos la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y los versículos 1 y 2, que rezan así: te encarezco ante Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mandato que nos da el Señor: que prediques la palabra, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, predica siempre, porque a eso fuimos llamados. Por eso, para poder predicar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es estudiarla. Luego de estudiarla, salir a impartirla o salir a compartirla, estando en comunión con el Señor. Y nosotros debemos de compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dio Dios? El mayor regalo. El mayor regalo es Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz. Es el mejor regalo que el cielo ha dispensado a la raza humana. Segunda razón de por qué tenemos que compartir la palabra de Dios: porque el Señor se encargará de hablar a través de nosotros. Jesús dijo en Mateo 10:20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros.
Lo que tenemos es que abrir la boca, ya Dios pone el resto. Dios va a poner el resto. Lo que tú estudiaste lo va a combinar con lo que Él quiere que tú digas y dirigir en el momento exacto a la persona exacta la palabra de Dios. Y cuando prediquemos el evangelio a una persona, ya sea esta conocida o sea desconocida, tenemos que estar claro que el Espíritu Santo es quien está poniendo en nosotros las palabras de la predicación. ¿Se acuerdan, nos acordamos o se acuerdan ustedes como también Moisés fue una persona temerosa, medrosa, pero dejó que Dios le guiase siempre para poder hablar a Faraón y siempre como representante de Dios? Dice Éxodo 4, versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermanos, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Eso Dios nos ha creado con la boca, con la lengua. Al mudo, al sordo, al ciego, pero Dios hace al mudo hablar. Y digo que hace al mudo hablar porque me tocó en una familia que tenía serios problemas. Terminé de predicar en una iglesia en Estados Unidos y me dijeron cuando terminé la oración, que terminamos el culto ese sábado, me dijeron: Romero, ven que yo quiero que tú tengas una oración por una hermana que tiene cáncer y va a morir pronto. Salimos de la iglesia ese mediodía, el día estaba frío, era otoño, pero estaba frío, y fuimos donde esa hermana después del mediodía a orar por ella. Ahí ella tenía un cáncer en la sangre, y nosotros hablamos y oramos. Al lado de ella estaba su hermana, que es muda, y cuando nos arrodillamos a orar por la hermana que tiene el cáncer, oramos, se sintió el Señor. Fue una oración tan poderosa que Cristo hizo a través de mí, que cuando nos levantamos, la hermana muda habló y la hermana con cáncer se sanó. Ahí instantáneamente. ¿Había poder en Ramón Romero? No. Ni para sanar, ni para hacer al mudo hablar, pero sí había poder en Dios. Así que nosotros tenemos que llenarnos de valor, porque Dios es quien hará por ti lo que Él ha dicho. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Tercera razón: a Dios no le agrada que nos neguemos. En Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que Dios nos va a negar? Si Él dice en otro sitio: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Lo que pasa es que cuando nosotros nos negamos
a obedecer a Dios es porque Él no está en nosotros. Eso es lo que significa, yo también le negaré, es decir, yo no estaré con esa persona. Porque tan pronto la persona está llena de Cristo, el Cristo que tiene dentro la impulsa a hablar en forma automática de las cosas de Cristo. Y la palabra de Dios es clara en decirnos que no debemos negar a Jesús. Y las personas que conocemos la palabra de Dios tenemos claro que si no hacemos la obra de Dios, si no predicamos el Evangelio, no estamos afirmando a Cristo, lo estamos negando. Y un verdadero cristiano pone primero a Cristo como su testimonio, sus obras, su ejemplo. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. Y cuando la predicamos, más nos cuidaremos de decir o hacer aquellas cosas que agradan a los impíos y no a Dios. En Mateo 25, 41 al 43, nos dice la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hermanos, cuando nos negamos a hacer la obra de Dios, es porque nosotros no queremos que Dios resida en nosotros, porque tan pronto Él reside, el hablar de Él, de Dios, es algo automático. Tercera razón por la cual tenemos que compartir la palabra de Dios es que Mateo 5, 14 al 16, el Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz y estamos en la mejor forma de la luz brillar, es donde hay tinieblas. Y el mundo está en tinieblas según Isaías capítulo 60. Y la única luz que el mundo tiene no es la luz solar, es la luz del Evangelio. Y el Evangelio es la noticia que Dios quiere que compartamos. El Señor desea que prediquemos nuestro testimonio, los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, nuestras pruebas, nuestras victorias, y cómo Él nos ha sacado de la obra de la vida que llevábamos. Sin embargo, si escondemos toda la obra de Dios en nosotros, ¿cómo podemos predicar el Evangelio? ¿Cómo puede seguir manifestándose Él en nuestra vida? Si somos cristianos apagados, sin predicar la palabra de Dios, ¿somos realmente luz o somos tinieblas? Hazte estas preguntas, mis hermanos, y di sí a la palabra de Dios. Cuarta razón para compartir la palabra. En Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es no hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que Dios me mande. Tomar la cruz cada día es obedecer no a tu naturaleza, sino a la naturaleza de Dios implantada en ti, y seguir a Cristo cada día. Así que debemos poner primero a Dios y después a nosotros, con nuestros temores, con nuestras debilidades y lo demás. Y en el momento en que hagamos eso, estamos negándonos a nosotros para dejar que Dios sea quien tome las riendas de nuestra vida. Pero si seguimos poniendo primero nuestro yo, nuestras amistades, nuestro jefe, nuestro trabajo, nuestra familia, nunca
seremos instrumentos de Dios para llevar el evangelio. Quinta razón de por qué nosotros debemos de compartir. No temer a la burla. En Jeremías capítulo 20, versículo 7 nos dice, el enemigo desea que no me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Hermano, es algo normal que alguna persona a la que tratemos de predicar nos niegue y hasta se burle de nosotros. Sin embargo, la promesa siempre la tenemos en la Biblia. Y yendo al caso del texto que acabo de leer, el pueblo fue deportado a Babilonia con cadenas. Sin embargo, Jeremías fue respetado por los soldados y puesto en libertad, y dejándole elegir si se quedaba en Jerusalén o si iba a Babilonia, mientras que todo el pueblo que se burló de él fue deportado a Babilonia. Léalo en Jeremías capítulo 40. ¿Por qué? Porque ya Dios había seducido a Jeremías, como dice el versículo 7 de Jeremías 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jeremías cumplió eso y Dios se encargó de que los burladores fueran deportados y Jeremías fuera protegido por los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Así honra a Dios a los que le honran. Otra razón es que Dios es nuestro gigante, nuestro poderoso gigante. Jeremías 20:11 leemos, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11. Nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso, oyó, todopoderoso. Y en el momento que sentimos temor o miedo a la persecución, estamos minimizando el poder de Dios y estamos haciendo a nuestro Dios pequeño y a nuestro temor grande. Y esto no debe ser así. Nuestro Dios es poderoso y nada puede prevalecer contra nosotros. Tendremos el éxito cuando salgamos a predicar. No todos se convertirán, pero muchos vendrán a los pies de Jesús. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo San Pablo en Romanos capítulo 8. Otra razón importante de por qué tenemos que compartir el evangelio es que Dios nos va a dar siempre la victoria si lo exaltamos. En Daniel 6, 10 al 11 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Cuando en los tiempos de Daniel sacaron una ley en la que no podía adorarse a ningún Dios, Daniel siguió poniendo a Dios en primer lugar y por eso fue apresado y echado en un foso con leones hambrientos. ¿Saben ustedes cuánta carne se come un león? ¿Saben ustedes cuánto pesa un león? El león africano pesa alrededor de 650 libras. De 650 libras. Y yo pregunto, ¿cuánto
se comerá. ¿Cuánto pesaba Daniel? Daniel pesaba, por su forma de comer, según su propio libro, Daniel debe haber pesado algunas 150 libras. 150, como mucho, 160 libras. Un solo león africano se come 80 libras él solo. Es decir, como eran muchos leones, Daniel era simplemente el postre. Sin embargo, cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones por obedecer el mandato de Dios de ser el mismo en las buenas y en las malas, dice que en el versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios envió su ángel. La palabra nos vuelve a decir: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice Romanos 8:33. O sea, nadie nos puede acusar ni hacer daño, ya que todo el poder viene de Dios. El mismo Jesucristo nos dijo: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno, o sea, en el sepulcro. Dice Mateo 10, 26 al 28. Lo que está diciendo Jesús con esto es: pueden matar el cuerpo, pero no el alma y el cuerpo, sino pueden matar tu carácter en el infierno, en el sepulcro. ¿Por qué? Porque en el sepulcro está sellado todo lo que tú eres, y Cristo, cuando venga, va a levantarte con el carácter de Cristo descendido en esa tumba. Predica la palabra de Dios. No debe darnos temor. Si miramos cuáles son las consecuencias de que prediquemos, veremos que todas son positivas, tanto a la persona que predica como en nuestra vida. Así que despojémonos de todo temor, porque ni nada ni nadie puede tener autoridad sobre nosotros, porque somos hijos del Rey. ¿Por qué tenemos que compartir este mensaje también? Porque hay necesidad de predicadores. Jesucristo lo dijo en Mateo 9:37. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Efectivamente, hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios, ni a Jesucristo, y pocos obreros lo predican. Piensa siempre en esto, que Dios te ha llamado a ti en forma personal para que prediques en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, a los conocidos. Esas personas no conocen a Dios y tú eres un instrumento de Dios para predicarle. Otra razón es, aunque creas que no te escuchen, la semilla queda sembrada. Isaías 55:10 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Todo lo que prediquemos de Cristo no volverá vacío. A veces predicamos la palabra a una persona y sentimos que no nos escucha, o que no le interesa, o que no termina de convencerle. No te preocupes por eso. Tu función es predicar, no convertir. Es el Espíritu Santo quien convierte en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Tú siembra la semilla, que Dios se encarga del resto.
Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3, del 6 al 7. Y la última razón por la cual tenemos que compartir la palabra es lo que dijo Jesucristo en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. Fue Cristo que nos eligió. Y si Él nos eligió y cumplimos para lo cual fuimos elegidos, entonces pídele al Padre en su nombre y Él te lo va a dar. Lo que sea necesario para tu vida espiritual y también para tu vida física, económica. Y muchas veces le pedimos a Dios por trabajo, pedimos dinero, pedimos salud, pero estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, si no lo estamos haciendo, no le pidamos eso, porque eso es para las personas que trabajan para Dios. Salimos a predicar con nuestra iglesia, hablamos de Jesús a todas personas que podemos. Es importante que respondamos a estas preguntas, porque si son negativas las respuestas, no somos merecedores de la promesa de Jesús, que dijo, pedid lo que queráis y os será hecho, en Juan 15, 17. Pidámosle a Dios, cumpliendo con su voluntad de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.